Mi hermana lo tuvo todo servido en bandeja mientras crecíamos, coches nuevos, colegio privado, de todo. Luego, en la cena de Acción de Gracias, se enteró de que yo tenía 30 millones de dólares y sufrió un colapso total delante de todos. Mi tía gritó y mi padre... Yo aprendí a ser invisible cuando tenía 7 años. Ese fue el año en que mi hermana Valeria cumplió 16 y recibió su primer coche, un BMW completamente nuevo envuelto con un lazo rojo gigante en la entrada de la casa. Yo miraba desde la ventana de mi habitación mientras ella chillaba y saltaba abrazando a nuestros padres, y los vecinos se acercaban a felicitarlos por haber criado a una niña tan especial. Nadie se dio cuenta de que yo estaba allí con mis vaqueros de segunda mano y el jersey heredado. Valeria fue la niña de oro desde el momento en que nació. 9 años mayor que yo, llegó cuando mis padres eran jóvenes y ambiciosos, todavía creían que podían moldear a la hija perfecta. Cuando yo llegué, creo que fui más un accidente que un plan. El entusiasmo ya se había agotado. Los libros del bebé quedaron sin rellenar. El álbum de fotos se detuvo después de mi primer cumpleaños. Mis padres tenían una empresa de seguros medianamente exitosa en Connecticut. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos, o al menos Valeria vivía cómoda. Ella iba a la Academia Westfield, un colegio privado que cuesta al año más que el coche de la mayoría de la gente. Yo iba a la escuela pública Franklin, a 3 calles de casa, donde las baldosas del techo goteaban cuando llovía, y los libros de texto todavía tenían fechas de copyright de los años 90. Cuando pregunté por qué Valeria iba a un colegio privado y yo no, mi madre me miró como si hubiera preguntado por qué el cielo es azul. Valeria necesita más estímulos. Cariño, ella es superdotada. Tú estás muy bien donde estás. Bien. Esa palabra persiguió toda mi infancia. Valeria era excepcional, brillante, destinada a la grandeza. Yo estaba bien. Para su cumpleaños número 17, Valeria recibió un viaje a París con mamá. Para el mío, me dieron una tarta del supermercado y $20. Me compré una calculadora gráfica de segunda mano para el colegio porque la mía se había roto y sabía que era mejor no pedir una nueva. La desigualdad no me amargó al principio. Era demasiado pequeña para entender lo que pasaba, solo asumí que así funcionaban las familias. Algunos niños recibían más porque lo merecían más. Interioricé esa lógica hasta que se convirtió en parte de mi identidad, pero también desarrollé algo que mi hermana nunca tuvo: ingenio. Mientras a Valeria la tutorizaban en francés y violín, yo me enseñaba a programar con libros de la biblioteca y tutoriales gratuitos en Internet. Mientras ella pasaba los veranos en campamentos caros en los Adirondacks, yo trabajaba en el supermercado del barrio, ahorrando cada centavo. Mientras ella planeaba a qué universidad de la Ivy League iba a honrar con su presencia, yo solicitaba universidades estatales y rezaba por becas. Entré en la Universidad de Connecticut con beca académica completa. Mis padres me llevaron a cenar a Applebee's para celebrarlo. Cuando Valeria entró en jail con mis padres pagando la matrícula completa, organizaron una fiesta en el jardín para 50 personas con catering y brindis con champán. Comí 3 mini hamburguesas en esa fiesta y me fui temprano. Nadie se dio cuenta. La universidad se convirtió en mi vía de escape, doble titulación en informática y matemáticas, 2 trabajos a media jornada y cada minuto libre construyendo mis habilidades. No iba a casa casi nunca en vacaciones. Les decía a mis padres que estaba ocupada con el trabajo o los estudios, lo cual era verdad, pero sobre todo no soportaba ver cómo Valeria llegaba a casa entre fanfarrias y celebraciones mientras yo recibía un distraído: «Ah, tú también estás aquí». En mi tercer año algo hizo clic. Llevaba tiempo haciendo trabajos freelance como desarrolladora para ganar dinero extra, creando webs y apps para pequeños negocios. Uno de mis clientes mencionó que su empresa tenía problemas con la gestión de inventario, perdían miles porque no podían seguir la cadena de suministro eficientemente. Les construí una solución durante las vacaciones de invierno. Era rudimentaria, pero funcionaba. Me pagaron $5,000, más dinero del que había visto junto en mi vida, pero lo que importó fue que hablaron de ello con otros. En 6 meses tenía 12 empresas pidiéndome sistemas similares. Reduje mis estudios a media jornada y puse todo en construir software mejor y más sofisticado. Dormía 4 horas por noche, vivía de ramen y café y programaba hasta que me dolían los dedos. El software evolucionó. Lo llamé Chainflow y se convirtió en algo más grande de lo que había imaginado. Una plataforma completa de gestión de cadena de suministro, que se integraba con sistemas existentes y ofrecía analítica en tiempo real. Tenía 21 años y dirigía una startup tecnológica legítima desde mi habitación en la residencia. Me gradué con el grado a los 22. Valeria se había graduado de Yale el año anterior y trabajaba en una prestigiosa agencia de marketing en Manhattan, viviendo en un apartamento que mis padres le ayudaban a pagar. Estaban tan orgullosos. Enseñaban fotos de su oficina en esquina, como si la hubieran construido ellos mismos. Yo seguía siendo invisible. Sabían que me había graduado. Sabían que hacía algo con ordenadores, pero los detalles no les interesaban. Cuando intentaba explicar qué hacía Chainflow, mi padre asentía educadamente y cambiaba de tema a la última presentación de clientes de Valeria. Así que dejé de intentarlo. Hubo un momento, sin embargo, que casi rompió mi decisión de quedarme callada. Tenía 23 años, en casa por Pascua, una de las pocas veces que realmente hice el viaje. Valeria acababa de comprometerse con su primer prometido, un abogado llamado Diego, al que mis padres adoraban. El compromiso duró 8 meses antes de que él le fuera infiel, pero ese día enseñaba el anillo a todo el que entraba por la puerta. Yo acababa de cerrar mi segundo gran contrato, un acuerdo de $340,000 que me permitiría contratar a 5 personas más. Estaba vibrando de emoción, incapaz de contenerlo del todo.
Durante la cena lo intenté una vez más. Tengo buenas noticias, dije durante una pausa en la sesión de adoración a Valeria. Mamá me miró con leve interés. Ah, ¿conociste a alguien, cariño? No, es del trabajo. Acabo de firmar un cliente muy importante. El contrato es... Eso es maravilloso, querida. Papá interrumpió sin siquiera levantar la vista del móvil. Valeria, tu madre y yo estábamos pensando en hacer una fiesta de compromiso aquí en casa, quizás alquilar una carpa para el jardín. Valeria chilló y la conversación cambió completamente. Me quedé allí con la noticia muriendo en mi garganta, viendo cómo planeaban una fiesta para una relación que ni siquiera duraría el año. Me excusé, subí a mi antigua habitación, que había sido convertida en el puesto de envolver regalos de Valeria, lleno de rollos de papel caro y lazos elaborados, y llamé a mi socia, Laura. Ella estaba conmigo desde el principio, una desarrolladora brillante que conocí en un foro de programación. No les importa, le dije sentada en el suelo rodeada de los materiales de planificación de boda de Valeria. Entonces deja de contárselo, dijo Laura simplemente. Sofía, no necesitas su aprobación. Construye tu imperio, que hable la obra. Esa conversación lo cambió todo. Laura tenía razón. Había estado buscando migajas de reconocimiento de personas que nunca me verían como algo más que la hermanita olvidable de Valeria. Desde ese momento canalicé cada gramo de dolor, cada desprecio, cada momento olvidado en construir algo innegable. A los 23 conseguí mi primer gran contrato, una empresa logística regional que me pagó $200,000 por implementar Chainflow en toda su operación. Contraté a mis 2 primeros empleados, 2 desarrolladores brillantes que conocí online y que creían en lo que estábamos construyendo. A los 24 firmó una cadena nacional. Luego otra, luego otra. A los 25 tenía 47 empleados e ingresos anuales de 8 millones. A los 26, un fondo de capital riesgo me ofreció 15 millones por el 30% de la empresa. Los negocié hasta el 20% por 12 millones. Mi abogado casi tuvo un infarto con mi seguridad, pero yo sabía lo que valía Chainflow. Podría haberles dicho a mi familia entonces. Podría haber aparecido en Navidad con la noticia de mi éxito, demostrar por fin que era más que solo bien. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue el recuerdo de cada comentario despectivo, cada cumpleaños olvidado, cada vez que había sido un pensamiento posterior en mi propia familia. Quería ver hasta dónde podía llegar mientras ellos no miraban. Quería construir algo tan innegable que tuvieran que verme. Así que me quedé callada. Vivía modestamente en un apartamento pequeño en Boston, conducía un Honda Civic y seguía construyendo. A los 27 Chainflow se volvió internacional. Firmamos contratos en Canadá, México y Reino Unido. Los ingresos alcanzaron los 31 millones. Me mudé a un apartamento mejor, pero nada ostentoso. Me compré un coche más bonito, un Lexus, pero conservé el Honda también. A los 28 empezaron a llegar ofertas de compra. Gigantes tecnológicos que querían absorber Chainflow en sus imperios, ofreciendo cantidades obscenas de dinero. Las rechacé todas. Esto era mío, y no estaba lista para soltarlo. La primera oferta vino de un coloso de Silicon Valley, 150 millones, pero querían disolver Chainflow por completo y absorber la tecnología en su plataforma existente. Yo habría pasado a ser una empleada, una pieza más de su maquinaria. La rechacé en 24 horas. La segunda oferta fue de 180 millones de un conglomerado europeo. Mejor dinero, pero querían trasladarme a Frankfurt y eliminar a todo mi equipo en un año. Otra negativa. Mi consejo directivo pensaba que estaba loca. Sofía, son ofertas que cambian la vida, dijo un inversor en una reunión tensa. Estás dejando cientos de millones sobre la mesa. No me interesa el dinero que viene con condiciones que traicionan todo lo que he construido, respondí. Chainflow no es solo código, es un equipo, es una visión. No voy a vender por un cheque y una palmadita en la cabeza. 3 semanas después contactó Teknova. Su CEO, Jennifer Walsh, era una mujer que había construido su propio imperio desde cero. Ella entendía lo que representaba Chainflow. Nos reunimos para tomar café en Boston y me presentó una propuesta que respetaba lo que había creado. No quiero absorber Chainflow, dijo Jennifer removiendo su capuchino. Quiero amplificarlo. Tú sigues siendo CEO. Tu equipo se queda intacto. Nosotros aportamos la infraestructura y el capital para ir realmente global. Tú mantienes tu visión, nosotros te damos los recursos para hacerlo más grande de lo que jamás podrías sola. Escuché su propuesta durante 2 horas. Al final sabía que esto era diferente. Las negociaciones duraron 3 meses. Mis abogados y los suyos fueron y vinieron en cada detalle. Luché por mi equipo, asegurando bonos de retención generosos y paquetes de acciones. Luché por el control creativo, por el derecho a vetar decisiones que comprometieran nuestros valores centrales. Luché por cada cosa que me importaba. Cuando finalmente acordamos 310 millones con todas mis condiciones cumplidas, Jennifer sonrió al otro lado de la mesa de conferencias. Negocias duro, sé lo que valgo, respondí. He pasado toda mi vida con gente que me subestimaba. Se acabó. Entonces llegó la oferta que no pude rechazar. No por el dinero, sino por los términos. Teknova Solutions quería adquirir Chainflow, pero mantenerlo como filial independiente. Yo seguiría de CEO, conservaría el control creativo y ellos aportarían la infraestructura para escalar globalmente. La oferta fue de 285 millones. La negocié hasta 310 millones. Después de impuestos, honorarios legales y aparte dinero para los bonos de mis empleados, yo personalmente me quedé con 187 millones. Mantuve 30 millones líquidos e invertí el resto en una cartera diversificada que construyó mi asesor financiero.
A los 28 años tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, y mi familia todavía no tenía ni idea, pensaban que simplemente me iba bien con mi trabajito de ordenadores. Mi madre de vez en cuando preguntaba si todavía programaba, como si fuera un hobby del que pudiera cansarme. Mi padre una vez me sugirió que solicitara trabajo en su empresa de seguros porque necesitaban a alguien bueno con ordenadores. Valeria, mientras tanto, se había comprometido con un gestor de fondos de inversión llamado Nicolás. La fiesta de compromiso fue en un club de campo. El anillo costaba $40,000. Mis padres estaban fuera de sí de alegría. Yo volé para la fiesta, les di una tarjeta regalo de $300 de su lista de bodas y me fui antes de los discursos. Valeria no notó que me había ido hasta el día siguiente. La adquisición se cerró en octubre. En noviembre ya me había instalado en mi nuevo rol, firmé un contrato de 5 años con Tecnova y empecé a planear qué hacer con mi nueva riqueza. Doné de forma anónima a mi antigua escuela pública, financiando la renovación completa del laboratorio de tecnología. Creé fondos de becas. Me compré mi primera verdadera pieza de lujo, una casa preciosa en Las Condes con vistas al río Mapocho. Pero no lo publiqué ni se lo conté a nadie fuera de mi círculo cercano. Se acercaba Acción de Gracias, y por primera vez en años, realmente quería ir a casa. No porque me hubiera ablandado con mi familia, sino porque había comprendido algo. Su opinión sobre mí ya no importaba. Había pasado tanto tiempo desesperada por su validación, su reconocimiento, su orgullo. Pero ya no lo necesitaba. Me había validado yo misma. Llamé a mi madre para confirmar que iba. Sonó sorprendida. ¡Qué bien! Cariño, Valeria y Nicolás también estarán. Los padres de Nicolás quizá pasen. Será una reunión familiar muy bonita. Pausa. Tú sigues con ese trabajo de ordenadores, ¿verdad? Ganas lo suficiente para vivir. Tu padre conoce a alguien que quizá esté contratando. Sonreí al teléfono. Estoy bien, mamá. Muy bien. Bueno, eso está bien. Nos vemos el jueves. Preparé una maleta, incluyendo un artículo específico. Había guardado la carpeta con los papeles de la adquisición, no porque planeara hacer una revelación dramática. Realmente no sabía si diría algo, pero quería tenerla conmigo como recordatorio de lo que había conseguido sin ellos. El viaje en coche a la casa de mis padres se sintió diferente esta vez. Normalmente pasaba todo el trayecto preparándome para la decepción, preparándome para ser ignorada y infravalorada. Esta vez escuché música y disfruté de los colores del otoño. Pero también había algo más, una extraña calma que nunca había sentido antes. No paraba de pensar en una conversación que tuve con mi terapeuta, la doctora Chen, la semana anterior. Había empezado a verla 2 años antes, finalmente lista para desempacar el daño de crecer siendo invisible. ¿Por qué quieres ir a Acción de Gracias?, me preguntó. ¿Qué esperas obtener de ello? Estuve mucho tiempo con esa pregunta. Creo que quiero ver si todavía me importa, dije finalmente. Si su opinión sobre mí todavía tiene poder sobre mí, y si lo tiene, entonces sé que todavía tengo trabajo que hacer, pero si no, sonreí, entonces soy libre. La doctora Chen asintió. Solo recuerda, Sofía, la libertad no requiere su reconocimiento. No tienes que demostrarles nada. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Ahora, entrando en la entrada de la casa de mis padres, sentí esa verdad asentarse en mis huesos. No estaba allí para demostrar nada. Estaba allí para ver en quién me había convertido a pesar de ellos, o quizá para despedirme de la niña que pasó tantos años desesperada por su amor. Llegué el miércoles por la tarde. La casa estaba exactamente igual. El mismo césped perfectamente cuidado. Los mismos coches caros en la entrada. El BMW de Valeria había sido cambiado por un Mercedes hacía 2 años. El mismo candelabro visible por la ventana delantera. Mamá abrió la puerta con un abrazo que se sintió automático. Sofía, llegaste. Pasa, pasa. Valeria y Nicolás están en el salón. Acaban de llegar también. Valeria levantó la vista del sofá donde estaba mirando el móvil. Siempre había sido guapa, alta, rubia, del tipo de elegancia natural que hacía que la gente girara la cabeza. Nicolás estaba sentado a su lado, con el aspecto exacto de todos los gestores de fondos de inversión que había visto nunca. Traje caro incluso un miércoles informal, pelo perfectamente peinado, reloj que costaba más que el coche de la mayoría de la gente. «Hey, Sophie», dijo Valeria, su atención ya de vuelta al móvil. «¿Cuánto tiempo?» «Hola», dejé mi bolsa. «¿Cómo va la planificación de la boda?» «Dios, está siendo una locura. Estamos mirando sitios para junio del año que viene y todo lo bueno ya está reservado. Mamá me está ayudando, menos mal. La madre de Nicolás también. Básicamente es un trabajo a tiempo completo». Lo dijo literalmente sin levantar la vista del móvil. Papá salió de su despacho con las gafas de leer en la punta de la nariz. «Sofía, qué bueno verte. ¿Cómo va el trabajo?» «Bien, muy bien. ¿Sigues con los ordenadores?» «Sí, papá, sigo con los ordenadores», asintió, ya perdiendo interés. «Bueno, eso es un trabajo estable. Espero que tenga buenos beneficios». Valeria soltó una risita. «Papá, es programadora, no médica. Los beneficios seguramente son básicos». Podría haberla corregido. Podría haber mencionado que mi paquete de beneficios en Tecnova incluía cobertura médica completa, vacaciones ilimitadas, opciones sobre acciones y un asesor financiero personal. Podría haber mencionado que mi sueldo solo era de $750,000 anuales sin contar bonos. En cambio dije que eran adecuados. Llegó el día de Acción de Gracias con el caos habitual. Mamá llevaba cocinando desde el amanecer, rechazando ayuda pero también quejándose de cuánto trabajo era. Valeria dirigía a Nicolás como si fuera personal, haciéndole mover muebles y preparar el comedor según sus especificaciones. Ayudé donde pude, sobre todo quedándome en la cocina picando verduras e intentando no estorbar.
La tía Carla llegó sobre mediodía con su marido, el tío Javier y sus dos hijos. Carla era la hermana mayor de mamá y siempre había sido del mismo estilo, obsesionada con las apariencias y el éxito. Sus hijos, Tomás y Sofía, ya eran adolescentes, ambos con esa actitud de entitlement que viene de nunca haber oído un no. Sofía. Carla me besó en ambas mejillas. Mira tú, todavía soltera. No te preocupes, cariño. El hombre adecuado aparecerá, solo tienes que exponerte más, quizá probar una de esas apps. No estoy buscando ahora mismo, tía Carla. Tonterías, todo el mundo está buscando. No querrás acabar sola, ¿verdad? Se giró hacia Valeria. Ahora, Valeria, cuéntame todo sobre la boda. Quiero todos los detalles. Me retiré a la cocina. Llamaron a cenar a las 3. Todos nos reunimos alrededor de la mesa extensible, mamá y papá en las cabeceras, Valeria y Nicolás de un lado con la familia de Carla, yo apretujada entre Tomás y el tío Javier del otro lado. La comida era exactamente la de siempre. Pavo relleno, puré de patatas, cazuela de judías verdes, salsa de arándanos de lata que nadie comía, comida reconfortante que supuestamente une a las familias. Papá dijo la gracia, pasamos los platos. La conversación empezó a fluir y, como siempre, giró en torno a Valeria. Entonces, Nicolás, dijo papá, Valeria me dice que acabas de ascender. Nicolás sonrió con modestia. Sí, señor, director gerente. Es un gran paso, maravilloso. Vosotros dos estáis construyendo una vida juntos de verdad. Estoy muy orgulloso. Papá le sonrió radiante. Gracias, señor Peterson. Estamos muy ilusionados con el futuro. Valeria apretó la mano de Nicolás. Estamos mirando casas en la Dehesa, algo con al menos 5 dormitorios, buen colegio. Queremos empezar una familia en unos años. Mamá prácticamente brillaba. Ay, Valeria, qué maravilla. Vas a ser una madre preciosa. Observé ese intercambio y sentí que algo se movía dentro de mí. No había celos, no había dolor, solo una especie de fascinación antropológica. Esta gente era mi familia de sangre, pero eran extraños en todo lo que importaba. Estudié el rostro de mi madre mientras miraba embobada a Valeria, intentando recordar si alguna vez me había mirado así. No recordaba ni una sola vez. Papá sonreía a Nicolás como si lo hubiera elegido personalmente de un catálogo de yernos perfectos. Tienes muy buena cabeza, hijo. Valeria tiene suerte de tenerte. Nicolás sonrió con modestia, pero capté la leve sonrisa de suficiencia, la expresión de un hombre que sabía exactamente lo valioso que era a ojos de esta familia. Era el yerno de oro para la hija de oro. Otro logro que exhibir. Pensé en mi propia vida sentimental, escasa como había sido mientras construía Chainflow. Tuve relaciones, algunas serias, pero nunca traje a nadie a casa. ¿Para qué? Para que lo compararan con Nicolás. Para que mi madre pusiera esa expresión de limón agrio que ponía cuando yo hacía algo que desviaba el foco de Valeria. No, había mantenido esa parte de mi vida separada, protegida, igual que todo lo demás que me importaba. Carla se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es vuestro presupuesto para la casa? Estamos mirando entre 2 y 3 millones, dijo Nicolás con naturalidad, como quien habla del tiempo. Todos hicieron sonidos de admiración. Tomás preguntó si tendrían piscina. Sofía quería saber si podría ir a visitarlos. Yo comí mi pavo y no dije nada. ¿Y la boda? Continuó Carla. ¿Ya tienen presupuesto? Valeria se rió. Bueno, queremos que sea especial. Estamos pensando en unos $300,000. Papá está ayudando con una parte y los padres de Nicolás también contribuyen. $300,000 por un día. Pensé en todas las becas que ese dinero podría financiar, todas las vidas que podría cambiar. Pero me guardé ese pensamiento. Te lo mereces, cariño, dijo mamá. Es tu día especial. La conversación siguió así durante 20 minutos. La boda de Valeria, la futura casa de Valeria, la carrera de Valeria, el ascenso de Nicolás, su vida perfecta juntos. Era como si yo fuera un mueble más. El tío Javier, para su mérito, finalmente se giró hacia mí. ¿Y tú, Sofía, qué tal te va el trabajo? La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron con interés vago, como si fuera a dar el parte meteorológico. Va bien, dije simplemente. ¿Sigues programando? Preguntó papá. Sí, qué bien, cariño. Mamá dijo con esa voz que realmente significaba, ¿podemos volver a hablar de Valeria ya? Valeria soltó una carcajada. Sophie está siendo modesta. Seguro que le va bien con sus pequeñas aplicaciones o lo que sea. Pequeñas aplicaciones. Mi software procesaba millones de transacciones diarias en 4 continentes, pero claro, pequeñas aplicaciones. En realidad, me oí decir, recientemente hubo algunos cambios en el trabajo. ¿Ah? Mamá se animó un poco. ¿Te ascendieron? Algo así. Valeria ya parecía aburrida, alcanzando su copa de vino. Nicolás miraba el móvil debajo de la mesa. Vendí mi empresa, dije. Las palabras quedaron flotando un momento. Todos todavía estaban procesando, sin entender del todo. ¿Tu empresa? Papá frunció el ceño. Pensé que trabajabas para alguien. No, tengo mi propia empresa desde hace 7 años. Chainflow. Es una plataforma de software de gestión de cadena de suministro. Yo fui la fundadora y CEO. La mano de Valeria se quedó congelada a medio camino de la boca. Espera, ¿qué? La empecé en la universidad, la fui construyendo. El mes pasado teníamos operaciones en 8 países. La vendí a Technova Solutions. Mamá parpadeó. ¿La vendiste? ¿Por cuánto? Tomé un sorbo de agua, dejando que el momento se alargara. El acuerdo fue de 310 millones. Después de impuestos y otros gastos, yo personalmente me quedé con 187 millones. El silencio fue ensordecedor. El tenedor de Carla chocó contra el plato. Perdón, ¿has dicho millones? Sí. Eso no es posible, balbuceó Valeria. Tú eres programadora, tú vives en un apartamento diminuto y conduces un Honda. Todavía tengo mi Honda, pero también me compré un Lexus. Y el apartamento no es diminuto. Es solo modesto.
También acabo de comprar una casa en Las Condes. Nicolás me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Las Condes? Esas casas empiezan en... La mía fue de 2 millones, dije con calma. Frente al río, 5 dormitorios, garaje para 3 coches. La pagué al contado. El rostro de Valeria se había puesto blanco. Esto es una broma. Tiene que ser una broma. No es una broma. Saqué el móvil, abrí la app del banco y les mostré el saldo solo de mi cuenta corriente. 30.847.392,16. Esto es lo que mantuve líquido. El resto está invertido. Carla gritó, sobresaltando a todos. Dios mío, es real, es un número real. Mamá me quitó el móvil de la mano, mirándolo como si pudiera morderla. Su boca se abría y cerraba como la de un pez. Sofía, ¿cómo? ¿Cuándo? He estado construyendo Chainflow desde que tenía 21 años, 7 años. He tenido clientes importantes durante 5 años. Simplemente nunca lo mencioné porque nadie nunca preguntó. Miré directamente a Valeria. Tú dijiste que me iba bien con mis pequeñas aplicaciones. No te equivocabas, me iba bien, más que bien. Papá estaba completamente pálido. ¿Pero por qué no nos lograste? Porque nunca os importó saberlo. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo cambiabais de tema a Valeria. Cada logro que tenía era ignorado. Cada vez que venía a casa era invisible. Mi voz era firme, tranquila. Así que dejé de intentar que me vierais. Construí algo increíble y lo hice sin necesitar vuestra validación, vuestra ayuda ni siquiera vuestra atención. Valeria golpeó la mesa con la mano. Esto lo estás haciendo para hacerme daño a propósito. Esperaste a mi momento. Cuando todos estaban celebrando mi compromiso y mi vida, decidiste robarlo. Tu momento. No pude evitar reírme. Valeria, todos los momentos han sido tuyos, todas las fiestas, todas las cenas, todas las reuniones familiares durante 28 años han girado en torno a ti. No lo planeé. Ni siquiera sabía si iba a decir algo. Pero estoy tan cansada de ser invisible. ¡Tienes celos!, gritó Valeria. Siempre has tenido celos de mí. No tengo celos de ti, Valeria. Me das pena. Eso la detuvo en seco. ¿Qué? Todo lo que tienes te lo han dado, tu educación, tus oportunidades, incluso tu trabajo. Papá movió contactos para conseguirte esa entrevista, ¿recuerdas? Nunca has tenido que luchar por nada, nunca has tenido que demostrarte a ti misma, nunca has tenido que preguntarte si serías capaz de salir adelante sola. Y ahora te vas a casar con un hombre que gana mucho dinero y estás planeando una vida cómoda y esperada. Hice una pausa. No hay nada malo con esa vida. Pero no es especial. No es extraordinaria. Es exactamente lo que todos esperaban que tuvieras porque es lo único que has sabido aceptar. Que te lo den todo. Valeria se lanzó hacia mí por encima de la mesa. Nicolás la sujetó, tirando de ella hacia atrás mientras gritaba insultos. Carla se abanicaba como si fuera a desmayarse. Mamá sollozaba en su servilleta. Tomás y Sofía estaban congelados, con los ojos como platos. Papá finalmente encontró la voz. Sofía, creo que deberías irte. Sí, me levanté, de repente agotada. Yo también lo creo. Cogí mi abrigo y mi bolsa. Al llegar a la puerta me giré. Todos me miraban. Valeria con rabia, mamá y papá con shock y algo que podría ser vergüenza. Carla con envidia pura. Por si sirve de algo, dije en voz baja. No vine aquí a arruinar nada. Vine porque finalmente comprendí que ya no necesito que me vean. Yo me veo a mí misma. Sé lo que valgo. Y no tiene nada que ver con el dinero y todo que ver con el hecho de que construí la vida de la que estoy orgullosa completamente sola. Salí. Detrás de mí oía a Valeria llorando a gritos, la voz de Carla subiendo de tono emocionada, mamá suplicándole a papá que hiciera algo. Subí a mi Lexus y me fui. Mi móvil empezó a explotar antes de llegar siquiera a la autopista. Valeria llamando y mandando mensajes, gritándome por buzón de voz. Mamá llorando, pidiéndome que volviera para hablar. Papá enviando mensajes severos sobre lealtad familiar. Incluso la tía Carla intentó llamar, seguramente queriendo saber si invertiría en cualquier negocio que estuviera montando. Los bloqueé a todos. 3 días después, recibí un correo de Valeria. Era largo, desordenado, lleno de acusaciones y sentimientos heridos, pero en medio había una frase que me llamó la atención. Mamá dijo que compraste esa casa con dinero de papá, que de alguna forma robaste del negocio familiar. Me reí a carcajadas en mi nuevo salón mirando al río Mapocho. Todavía no podían aceptarlo. No podían aceptar que la hija invisible, el pensamiento posterior, la que solo estaba bien, había triunfado más allá de su imaginación más salvaje. No respondí al correo. Una semana después de Acción de Gracias llamó mi abogado. El abogado de tu familia se puso en contacto. Dicen que les debes compensación por la inversión familiar en tu educación y crianza. Quieren 5 millones. Diles que no. Y diles que si vuelven a contactarme, contrademandaré por angustia emocional y negligencia infantil. Tengo todos los recibos. Todos los extractos bancarios. Todos los documentos que muestran exactamente cuánto invirtieron en Valeria versus en mí. Lo haré público. Nunca volví a saber del abogado. Navidad llegó y pasó. La pasé en Valle Nevado con amigos que hice en el mundo tech. Gente que me conocía por lo que construí, no por ser la hija olvidada de alguien. Esquiamos, bebimos vino caro y celebramos éxitos que todos nos habíamos ganado. Mi móvil permaneció benditamente en silencio. En enero recibí un mensaje de un número que no conocía. Era Tomás, mi primo. Hola, Sofía. Sé que las cosas están raras con la familia, pero quería decirte que lo que hiciste fue increíble. Me inspiraste. Voy a trabajar duro y construir algo propio también. Gracias por demostrarme que es posible. Miré ese mensaje mucho rato. Luego respondí, gracias, Tomás.
Si alguna vez quieres consejo o simplemente hablar, aquí estoy. Construye algo de lo que estés orgulloso. Quizás algo bueno salió de aquel desastre de Acción de Gracias después de todo. Valeria se casó en junio. No me invitaron. Vi las fotos en redes sociales. Se veía preciosa, exactamente la boda con la que siempre había soñado. El vestido seguramente costó más que mi primer coche. No sentí nada al ver esas fotos. Ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción, solo nada. Estaba demasiado ocupada construyendo mi próximo proyecto. Hace 6 meses empecé una nueva empresa enfocada en soluciones logísticas con inteligencia artificial. Traje algunos de mis mejores talentos de Chainflow. Ya estamos recibiendo interés de grandes jugadores. Esta vez no construyo en silencio. Estoy en paneles dando charlas, mentorizando a mujeres jóvenes en tecnología. El mes pasado me invitaron a hablar en una conferencia tecnológica en la Universidad de Yale. Casi dije que no, pero luego pensé en Valeria caminando por esos pasillos, en lo orgullosos que habían estado mis padres. Dije que sí. Mi charla fue sobre construir éxito desde cero, sobre ser subestimada, sobre convertir la invisibilidad en ventaja. El auditorio estaba lleno hasta la bandera. Los estudiantes colgaban de cada palabra. Después, la sesión de preguntas se alargó 1 hora porque había demasiadas preguntas. Al salir, una chica joven me detuvo. Parecía nerviosa, apretando un cuaderno. Señorita Peterson, solo quería darle las gracias. Soy estudiante universitaria de primera generación. Estoy aquí con beca y mi familia no entiende lo que hago. Piensan que debería haberme quedado en casa, casarme, llevar una vida sencilla. Su historia me hizo sentir menos sola. La abracé. No estás sola y vas a hacer cosas increíbles. Que nadie te haga sentir invisible. Se fue llorando de felicidad. Y comprendí algo. Esto era mejor que cualquier venganza. Esto era propósito. Mi familia todavía intenta contactar de vez en cuando. Mamá ahora envía tarjetas en mi cumpleaños. Qué curioso que de repente lo recuerde. Papá manda artículos sobre tecnología como si siempre le hubiera interesado. Valeria envió un mensaje el mes pasado diciendo que estaba embarazada y que pensó que debía saberlo. No respondo, no por crueldad, sino porque he construido una vida que no los incluye. Tengo amigos que celebran mis victorias y me apoyan en los retos. Tengo colegas que respetan mi experiencia. Tengo un futuro que me ilusiona, lleno de posibilidades que yo creé. Y tengo paz. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo pasó todo. Si desearía haber manejado Acción de Gracias de otra forma. La verdad es que no lo sé. Tal vez podría haber sido más diplomática, menos dramática. Tal vez debería haberles dicho años antes o nunca habérselo dicho. Pero pienso en esa niña de 7 años viendo cómo su hermana recibía un BMW, interiorizando el mensaje de que no valía la pena invertir en ella. Pienso en cada comentario despectivo, cada momento olvidado, cada vez que solo estaba bien. Y pienso en la mujer en que me convertí a pesar de todo eso, o quizás gracias a ello. No me arrepiento. Me gané mi invisibilidad y luego me gané mi visibilidad. Lo hice a mi manera. En mis términos. El dinero está bien, claro, el éxito es gratificante, pero lo mejor es que finalmente me veo claramente a mí misma. Y eso vale más que 30 millones, más que cualquier validación que mi familia pudiera ofrecer. Ya no soy invisible, solo soy finalmente visible para las personas que importan, incluida yo misma y mi padre. En esa cena de Acción de Gracias, después de que soltara la bomba de mis 30 millones y la adquisición, después del colapso de Valeria y el grito de Carla, después de que estallara todo el caos, él solo se quedó allí en silencio, mirando su plato. No me defendió ni los defendió a ellos. No se disculpó por todos esos años de negligencia ni intentó justificar la desigualdad. No me felicitó ni expresó orgullo. Solo se quedó allí sentado, tenedor en mano, mirando a un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado toda su vida por la hija equivocada y había perdido todo lo que realmente importaba en el proceso. Ese silencio dijo más que cualquier palabra jamás.